Capítulo 5, mayo 4, 1, 25 de mayo, lunes, primer periodo de inglés, segundo periodo de estudios sociales, tercer periodo de matemáticas, 26 de mayo, martes, primer periodo de ciencias, segundo periodo de arte lingüístico. Era el final de mayo, lo que suele significar exámenes parciales en la escuela. Las semanas siguientes se extendían durante 2 días, el lunes y el martes, y solo para las 5 asignaturas principales. Atrapada en el ajetreo de la mudanza, la hospitalización y el cambio de colegio, una parte de mi mente se había adormecido ante este acontecimiento tan mundano. Esto me hizo darme cuenta de que habían pasado unas 2 semanas desde que empecé a estudiar aquí, y mi nerviosismo inicial había disminuido considerablemente. Pero todavía no me había adaptado del todo al nuevo grupo al que ahora pertenecía. Había algunas personas con las que podía charlar o bromear, y el ritmo, supongo, o los ritmos de esta escuela habían penetrado poco a poco, aunque eran enormemente diferentes a los de mi antigua escuela. A este ritmo, incluso me parecía que probablemente podría llegar a marzo del año que viene sin demasiados problemas. Pero entonces, a pesar de todo, había algo que me molestaba: la alienación que rodeaba la existencia de Mei Misaki, que se resistía a todos los intentos de captar inequívocamente su naturaleza, como una única nota discordante de eco implacable en la pacífica e inofensiva melodía que era la vida diaria en esta escuela. Cuando terminen los exámenes parciales, será directamente una semana de orientación, gimió Teshigawara y se llevó las manos a su pelo de colorado. Todo el tiempo, también tendré que hablar con los profesores en serio. Va a ser una miseria total. ¿Estarás bien?, respondió con ligereza Kasami, que estaba con él. Más del 95% de la gente entra en el instituto hoy en día. No te preocupes, seguro que tú también puedes entrar en una escuela. Se supone que eso me animara, eso es lo que quería decir. Estás diciendo que soy estúpido. Te dije que no lo estoy. Bueno, en cualquier caso, nuestros viejos lazos solo van a durar hasta la graduación, supongo. Te deseo lo mejor. Teshigawara estaba saludando al chico del ambiente de honor, que conocía desde la infancia, como si se despidiera de él para el resto de sus vidas. Luego me miró a mí. ¿Qué vas a hacer en el instituto, Sakaki? ¿Volverás a Tokio? Sí. Mi padre va a volver de la India la próxima primavera y todo eso. ¿Una escuela privada?, preguntó Kasami. Sí, probablemente. Debe ser bonito ser el hijo de un profesor universitario. Ojalá pudiera ir al instituto en Tokio. Teshigawara estaba pinchando como siempre, pero su tono era franco y no sonaba sarcástico por una vez, así que no era desagradable. Probablemente tengas un viaje gratis a la universidad con las enormes conexiones de tu padre. Sakaki. No funciona así, repliqué de inmediato, pero su burla no iba del todo desencaminada. Después de todo, el director de la escuela secundaria ****, a la que yo había ido en Tokio, había ido a la misma universidad y había estado en el mismo departamento de investigación que mi padre, con el que había tenido una relación de mentor/diagonal subalterno, además de ser muy amigos. Por eso, cuando tuve que trasladarme, hicieron arreglos especiales para que volviera a Tokio el año siguiente. Lo que significa que, aunque esté en un colegio público de aquí durante un año, cuando llegue el momento de los exámenes de bachillerato, podré hacer las pruebas para ascender internamente, de la escuela media **** al instituto ****. Eso me dijeron. No tenía ninguna intención de decírselo a nadie. Porque no hay manera de que alguien piense que es muy divertido si se enteran. Esto fue después de la escuela el miércoles 20 de mayo. Al terminar la 6ª hora, salimos juntos del aula y caminamos juntos por el pasillo. Afuera llovía, igual que todo el día. Eso me recuerda cómo hacen el viaje de estudios aquí. Cuando pregunté eso, Teshigawara frunció el ceño. ¿En serio? Fuimos el año pasado. A Tokio. En ese viaje subí por primera vez a la Torre de Tokio. También fuimos a Odaiba. ¿Lo has hecho alguna vez, Sakaki? ¿Subir a la Torre de Tokio? No lo había hecho, pero el último año, pero no suelen ser los de tercer año los que se van de viaje de estudios. En Youmi del Norte, vamos en otoño de segundo año. Sin embargo, he oído que los de tercer año solían ir en mayo hace mucho tiempo. ¿Solían? Sí, ¿verdad? Kasami, sí. Eso es lo que dicen. Por alguna razón, sentí una leve reticencia en su reacción. Fingí que no había pasado nada y pregunté, ¿por qué lo cambiaron a segundo año? ¿Cómo voy a saberlo? Eso fue hace mucho tiempo. La respuesta de Teshigawara fue demasiado dura. Probablemente tenían sus razones. Probablemente también querían ser considerados y hacerlo antes de que la gente tuviera que empezar a preocuparse por los exámenes, respondió Kasami.
Dejó de caminar, se quitó las gafas y empezó a limpiar los cristales. Ah. No sabía que la escuela pública fuera así. Dejé de caminar cuando Kazami lo hizo y me acerqué a una ventana del pasillo para mirar hacia afuera. Estábamos en la tercera planta. La lluvia caía ahora en forma de chorro, ni siquiera se podía ver a menos que se entrecerrara los ojos, y más de la mitad de los estudiantes que caminaban por el patio de la escuela no usaban paraguas. No odio la lluvia. Me acordé de lo que había dicho Mei, fuera el día que fuera. Mi favorita es la lluvia fría en pleno invierno. El momento en que se convierte en nieve, no la había visto ni ayer ni hoy. Había estado aquí el lunes, pero no había podido encontrar una oportunidad para hablar realmente con ella. Tal vez porque estaba extrañamente pensando en cómo nos habíamos encontrado en la galería de muñecas en Misaki la semana pasada, pensando en cada una de las palabras que había dicho ese día, cada pequeño movimiento que había hecho, cada elemento de su comportamiento, y cuando me dijo que la historia de los Misaki de hace 26 años era una especie de prólogo, se me quedó grabada. Estaba bastante convencido de que se trataba de otro de los 7 misterios, pero, aún así, hay más. ¿Cuál era la historia de fantasmas que venía después? Hablando de eso, la semana anterior, ¿no había mencionado Teshigawara algo sobre la maldición de la clase 3, después de la clase de arte? Hola. Intenté mantener un aire desenfadado al abordar el tema con estos tipos. ¿Conocen la historia de la clase 3 de tercer año de hace 26 años? En ese mismo instante, tanto Kazami como Teshigawara reaccionaron con una gran sorpresa. Sus rostros parecieron ponerse blancos en un segundo. Vamos, saca aquí. Pensé que no creías en historias como esa. ¿Dónde? ¿Quién te dijo eso? Después de pensarlo un momento, decidí no mencionar el nombre de Mei. Solo he oído un rumor. Cuando les dije eso, Kazami me presionó, con el rostro serio. ¿Cuánto has oído? ¿Qué? Solo la introducción, supongo. Sus reacciones hipersensibles habían sido mucho más de lo que esperaba, y vacilé. He oído que hubo un estudiante popular en la clase 3 de tercer año hace 26 años y que murió de repente. Eso es todo. Entonces, solo el primer año, murmuró Kazami, mirando a Teshigawara. Teshigawara frunció los labios, confundido. ¿Qué está pasando? Los tres parecen muy serios. Una voz interrumpió. Era la señora Mikami, que pasaba por allí en ese momento. Yukari Sakuragi la acompañaba, supongo que para pedirle consejo sobre algo. Oh. Bueno, ya sabes, hablar con la señorita Mikami cara a cara en una situación como esta era algo a lo que todavía no estaba acostumbrado. Se me daba fatal. Mientras buscaba a tientas una respuesta, Kazami dio un paso hacia la profesora, como si quisiera hacerme callar. Luego bajó la voz teatralmente y le dijo, Sakakibara dice que ha oído un rumor sobre el año en que empezó. Ya veo. La señora Mikami asintió lentamente y luego inclinó la cabeza hacia un lado. Su reacción también parecía algo extraña para esta situación. En cuanto a Sakuragi, es evidente que tampoco pudo controlar su sorpresa al escuchar aquello, al igual que Kazami y Teshigawara. Ese es un tema difícil. Sin siquiera una mirada en mi dirección. Una mirada profundamente reflexiva en su rostro, la primera que había visto así en ella. Con la voz apagada, solo perceptible a ratos, la señorita Mikami murmuró, no estoy segura. Pero, por poco que se pueda, ahora sí, ¿de acuerdo? Vamos a vigilar. 2. ¿Te acuerdas de hace 26 años, abuela? Le pregunté a mi abuela nada más llegar a casa del colegio aquel día. Estaba con mi abuelo, sentados juntos en sillas de mimbre en el porche y mirando el jardín después de la larga lluvia. Ni siquiera tuvo tiempo de terminar de decir bienvenido a casa antes de parpadear ante la pregunta que le lanzó su nieto. Eso fue hace bastante tiempo, hace 26 años, dijiste. Sí. Mi madre tenía más o menos mi edad. Creo que estaba en su tercer año en Youmi del Norte, cuando Ritsuko estaba en su tercer año de secundaria. Mi abuela apoyó una mano en su mejilla y se apoyó en el reposabrazos de su silla. Oh, sí. El director de su clase era un joven apuesto. Enseñaba estudios sociales y supervisaba el club de teatro o algo parecido. Era un educador bastante entusiasta. Creo que los estudiantes pensaban bien de él. Ella fue reconstruyendo su historia lentamente, con los ojos entrecerrados, como si estuviera mirando algo lejano en la distancia. A su lado, mi abuelo asentía mecánicamente con la cabeza. ¿En qué clase estaba mi madre cuando era de tercer año? ¿En qué clase? Oh, vaya. Mi abuela miró de reojo a mi abuelo y luego dejó escapar un suave suspiro al ver que seguía asintiendo con la cabeza tan mecánicamente. En su tercer año, veamos, habría estado en la clase 2 o 3. Sí, creo que era la clase 3, ni hablar. Su respuesta me dejó sin palabras, me sentí raro. No era aceptación.
Tampoco era sorpresa, ni tan extrema como el miedo. Pero me sentí como si de repente hubiera divisado un enorme pozo negro, sin fondo a la vista, justo donde había estado a punto de pisar. ¿Clase 3 de tercer año? ¿Estás segura? Cuando dices eso, ya no me siento tan segura. Mi abuelo movía la cabeza al ritmo de la voz de mi abuela. ¿Todavía tiene su anuario? No creo que tengamos eso aquí. Si hay uno, me imagino que está en la casa de tu padre. Cuando se casó, creo que se llevó todo ese tipo de cosas. Oh, me preguntaba si mi padre todavía tenía cosas así en casa. Al menos, nunca recordé que me hubieran enseñado nada de eso. Entonces, abuela. Continué con mis preguntas. Hace 26 años, cuando mi mamá estaba en tercer año, en la clase 3, un niño de su clase murió en un accidente o algo así. Un accidente, con uno de los niños de su clase. Mi abuela volvió a mirar para ver cómo estaba mi abuelo, luego sus ojos buscaron refugio en el jardín. Finalmente dejó escapar un lento suspiro. Creo recordar que lo hubo, ahora que lo mencionas, respondió como para sí misma, medio en reflexión. Sin embargo, no recuerdo qué tipo de accidente fue. Qué buena niña. Fue terrible, cuando sucedió. ¿Cómo se llamaba la niña? Fui más agresivo de lo que pretendía. ¿Era Misaki? Realmente no lo sé. Una vez más, la mirada de mi abuela huyó ansiosa hacia el jardín. Misaki. Misaki, murmuró mi abuelo con su voz desgarrada por la edad. Buenos días. Buenos días. El pájaro Maína, Rei, se había comportado bien hasta entonces, pero ahora habló de repente con su voz chillona, sobresaltándome. Buenos días, Rei. Buenos días. Supongo que Raiku lo recordará mucho mejor que yo, dijo mi abuela. Pero Raiku solo tenía 3 o 4 años entonces, ¿no? Debía de tenerlos, teniendo en cuenta la diferencia de edad entre las dos hermanas. Entonces la expresión de mi abuela cambió bruscamente a un tono de confianza y asintió profundamente para sí misma. Sí, sí, Ritsuko estaba haciendo los exámenes de acceso al instituto. Yo seguía cuidando de Raiku. Fue un año duro. El abuelo era todo trabajo, trabajo, trabajo y nunca ayudaba en nada. Mi abuela fijó una mirada escrutadora en mi abuelo, ¿no es cierto? Sus labios se movían, como un monedero de cordón, en un murmullo pellizcado. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntó Rei con su voz aguda. ¿Por qué? Rei. ¿Por qué? 3. Era bastante tarde cuando Raiku llegó a casa. Había cenado fuera. Parecía que había tomado una buena cantidad de alcohol con ella. Reconocí el olor y sus ojos también estaban un poco inyectados en sangre. ¿Crees que vas a superar los exámenes parciales la próxima semana? Después de desplomarse en el sofá de la sala de estar, parece que se ha dado cuenta de que estoy en la habitación con ella y me ha hecho esta pregunta repentina. Parecía que arrastraba las palabras ligeramente. No estaba del todo borracha, pero era la primera vez que veía a Raiku tan mal, de ninguna manera. Mi confusión hizo surgir una respuesta sincera. Todavía estoy estudiando para ellos, tanto como tengo que hacerlo. Bueno, discúlpame. Se rió suavemente y luego escurrió el vaso de agua fresca que le había traído mi abuela. Mientras la observaba, de repente, imaginé que mi madre muerta también debía de haber tomado alcohol y haberse emborrachado así hace tiempo. Ese pensamiento me hizo vibrar el corazón y, en el mismo momento, sentí que el pecho se me apretaba más. Hoy me he quedado sin nada. Raiku se estiró grandiosamente desde su asiento en el sofá. Volvió sus ojos, casi con nostalgia, hacia mí. Es difícil ser un adulto. Toda esa gente que quiere pasar tiempo contigo, te retiene. Y entonces, ¿cómo estás, Raiku? Mi abuela se acercó, con la cabeza ladeada, con cara de preocupación. No sueles ponerte así. Eso es todo por esta noche. Me voy a la cama. Me ducharé mañana después de levantarme. Buenas noches. Raiku se estaba poniendo en pie con dificultad, pero me armé de valor y la llamé para detenerla. Tenía que averiguar lo que había sucedido 26 años atrás tan pronto como pudiera. Tú conoces la historia, ¿verdad, Raiku? Sobre lo que ocurrió hace 26 años. Acaba de levantarse del sofá, pero ahora cayó pesadamente sobre él. Sí. Siempre han contado esa historia. ¿Es uno de los 7 misterios? Esto está en un nivel diferente. ¿También lo descubriste después de empezar la escuela secundaria, Raiku? Sí. Aunque no por ninguna persona en particular, solo por rumores. Cuando mi madre estaba en su tercer año en la escuela secundaria, estaba en la clase 3 de la historia, ¿sabías de eso? Después. Raiku se apartó el flequillo de la cara y se recostó lentamente para mirar el techo. Ritsuko me habló de eso más tarde. Pero, ¿cuál es el resto de la historia? Aprovechando mi impulso, la acribillé a preguntas, esperando.
Pero eso hizo que la cara de Raiku se endureciera y se abrochara rápidamente. Un largo momento después, dijo, no lo sé, Koichi. Su voz era varios tonos más baja. Lo sabes, Raiku. Ella no dijo nada. Raiku, vamos. La gente ha añadido muchos adornos a esa historia. Oí un suspiro y me di la vuelta para encontrar a mi abuela sentada en la mesa del comedor, con las manos cubriéndose la cara. Era una postura que sugería que había estado luchando por no ver ni oír nuestra conversación. Tal vez sea mejor que no pienses en ello por ahora, dijo finalmente Raiku. Se levantó, estiró la espalda y me miró directamente. Había vuelto a su habitual tono relajado que yo conocía tan bien. Hay un momento para enterarse de algunas cosas. Y tal vez, una vez que se pierde la oportunidad, a veces es mejor no saber. Al menos, hasta que llegue la siguiente oportunidad. 4. Al día siguiente, jueves, no vi a Mei y Misaki en todo el día. Los exámenes se acercaban. ¿Estaba bien? No sabía lo buena que era Mei en la escuela ni cómo eran sus notas. De hecho, nunca había visto que la llamaran en clase para leer del libro o resolver un problema. Pero lo más importante es que, si seguía sin ir a clase, su asistencia podría no ser lo suficientemente buena como para graduarse, aunque tenía la sensación de que, si le expresaba esa preocupación, probablemente me contestaría con un «¿Es eso asunto tuyo?». Consideré la posibilidad de ponerme en contacto con ella. Pero entonces me di cuenta de que todavía no había recibido una lista de clases ni nada por el estilo desde que me trasladaron aquí. Así que no había forma de averiguar su número de teléfono o dónde vivía. Aunque tenía que admitir que eso sería bastante fácil de averiguar si realmente quisiera. Probablemente vivía cerca de la tienda de muñecas, es decir, de la galería de muñecas. Y probablemente iba allí de vez en cuando a mirar las muñecas, como ese día. Sí. Estaba convencido de ello. ¿Cómo son sus padres?, me pregunté. ¿Tiene algún amigo íntimo en alguna parte? ¿Cómo es que su ojo izquierdo, el que guardaba detrás de ese parche, se puso así? Tal vez simplemente no era tan robusta, físicamente. Había razones para pensar eso. Podría ser por eso que siempre se sentaba fuera de la gimnasia, y porque estaba fuera de la escuela tanto. Ah, pero tal vez, y sigue, seguí devanándome los sesos, pero era el único de la clase que lo hacía, nunca vi nada que sugiriera lo contrario. Aunque supongo que, de todos modos, nada iba a salir de mis cavilaciones ahora mismo. En medio de todo esto, después de la comida, cuando nos dirigíamos al edificio 0, donde estaba el estudio de arte, para la clase de arte del quinto periodo, me giré casualmente y miré hacia el tejado del edificio de la escuela y la vi. Era casi exactamente como aquella vez que había estado sentada a la salida de la clase de gimnasia, a la sombra de un árbol junto al campo, en mi primer día de clase hacía 2 semanas. Una figura de pie, sola, justo detrás de la barandilla de hierro que rodeaba el tejado. Me dirigía a Mochizuki, el aficionado Munch, pero lo único que le dije fue, dame un segundo, antes de dejarle atrás y correr de nuevo hacia el edificio escolar con nervaduras de hierro del que acabamos de salir, el edificio C. Subí corriendo las escaleras y empujé la puerta de acero de color crema que conducía a la azotea sin dudarlo un instante, pero justo entonces, resulta que ese día había metido el móvil en un bolsillo interior de mi uniforme escolar, y empezó a vibrar, gimiendo dulcemente. ¿Qué? ¿Quién podría ser? ¿En este preciso momento? Porque alguien. Atravesé la puerta y exploré la zona en busca de Mei mientras sacaba mi teléfono y me lo ponía en la oreja. Era Teshigawara llamando. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Por qué me llamas? Te llamo porque pensé que podrías estar en problemas. Akazawa está muy nervioso. Podría empezar a tener algún tipo de episodio de histeria. ¿Qué significa? ¿Por qué le importa a Akazawa? Mira, saca aquí. HHSHSSHHSHH. Los iseos oscurecieron su voz en una tormenta de ruido. No creía que ambas cosas estuvieran relacionadas, pero justo en ese momento un viento feroz atravesó el tejado, aullando. ¿De acuerdo? No estoy tratando de hacerte pasar un mal rato. Apenas pude distinguir la voz de Teshigawara, surgiendo entre el sonido del viento y las interferencias. ¿Entendido, Sakaki? Deja de prestar atención a cosas que no existen. Es peligroso. ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Además. ¿Estás escuchando, Sakaki? Sí, esa historia de la que hablabas ayer, de hace 26 años. ¿Te molesta? Quiero decir, hablé con alguien al respecto después de eso. Cuando lleguemos a junio, te lo contaré. Así que, para el resto de este mes, podrías. HSHSSHHSHH, KKSSHHKKSHHKK. La interferencia se multiplicó por 10 y la llamada cayó con un BZTT. ¿Qué había sido eso?
Apenas podía entender lo que estaba pasando. Estaba más que irritado, así que apagué el teléfono y lo metí de nuevo en el bolsillo para que no pudiera localizarme, aunque volviera a llamar. Mis ojos barrieron todos los rincones del tejado, donde el viento seguía soplando ferozmente, pero no había nadie. 5. Al día siguiente, May se presentó en el aula, como de costumbre. Sin embargo, no fui capaz de decirle ni una sola palabra. No es que la llamada de Tesigagüera del día anterior me haya preocupado. No, no lo creo. Era solo que, de alguna manera, en su silencio, parecía negarme cualquier contacto. Tampoco le había dicho una palabra a Tesigagüera, después de eso. Había tantas cosas que quería sonsacarle, pero, y quizás estaba evitando esa pregunta, nunca se acercaba a mí. ¿En serio? ¿Qué estaba pasando aquí? Mañana era el cuarto sábado del mes, así que volvía a no haber colegio. Tenía una cita ambulatoria en el hospital municipal, pero no había habido ningún cambio importante en mi estado, así que estaba considerando cancelarla y reprogramarla para la próxima semana. Dudo que mi abuela se queje mucho si lo hago. Además, los exámenes parciales empezaban a primera hora de la semana siguiente. Lo mejor que podía hacer era estudiar un poco. En cierto modo creía que iba a aprobar los exámenes, pero, para ser sincero, soy un gran gallina, o quizás solo una estudiante enormemente seria, y así, luchando contra el deseo de volver a ver la galería de muñecas de la ciudad de Misaki, pasé las noches del fin de semana recluido en casa y no fui a ningún sitio. Recibí 2 llamadas en mi teléfono móvil. El primero era de una lejana nación hindú. Como la última vez, mi padre, Yosuke, no dejaba de exclamar, seguro que hace calor aquí, pero básicamente estaba comprobando cómo estaba. ¿Has estado bien desde entonces? Cuando le dije que pronto llegarían los exámenes parciales, me respondió, no te estreses demasiado por ellos. Teniendo en cuenta que yo era totalmente incapaz de no estresarme por ellos, ese consejo me hizo preguntarme si ese hombre entendía en absoluto la personalidad de su hijo. La siguiente persona que me llamó me pilló un poco por sorpresa. Era la señora Mizuno, del hospital municipal. ¿Mantienes la salud? Como eso fue lo primero que dijo, supe enseguida de quién se trataba. Al mismo tiempo, un ligero nerviosismo me golpeó. ¿Recuerdas lo de antes? Supongo que fue hace 2 semanas, sobre esa chica, la que falleció a finales de abril, en la sala de hospitalización. Sí, por supuesto. Seguí pensando en ella después de que habláramos y me informé de algo. Cuando lo hice, descubrí que su nombre era realmente Misaki, no Masaaki. ¿Era Misaki su apellido? ¿O no, era su primer nombre? Así que no era lo mismo que Mei Misaki. ¿Lo que significa qué? ¿Cómo lo escribió? Con los caracteres de futuro y flores floreciendo, para hacer Misaki. ¿Misaki? Su apellido era Fuyouka. Misaki Fuyouka, ¿eh? No pude evitar caer en profundas reflexiones al respecto. ¿Qué hizo que Misaki Fuyouka fuera la mitad de mi cuerpo, para mí y Misaki? ¿Qué podría ser? ¿Por qué quería saber de ella? Me preguntó la señorita Mizuno. Me prometiste que me lo dirías. Oh, sobre eso, no tienes que decírmelo ahora mismo. Pero alguna vez, de acuerdo. Por cierto, chico del terror, ¿que estás leyendo últimamente? Y así dejó de hablar de las promesas sin más. Mientras respondía, mis ojos se posaron en el libro que tenía a mi lado. El volumen 2 de la versión de bolsillo de Lovecraft. Las obras completas. 5. La oí decir en su tono normal. Qué refinado de tu parte, ¿no estás a punto de empezar los exámenes parciales en tu instituto? Ya sabes, es solo para los descansos en el estudio, respondí. Pero teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que dedicaba cada uno, la verdad era exactamente lo contrario, estudiaba un poco en los descansos de la lectura del libro. Eres tan responsable, chico del terror, dijo la señora Mizuno, sonando divertida. Ojalá mi hermano pequeño aprendiera de tu ejemplo. A él no le interesa en absoluto la lectura, y mucho menos el terror. En su cabeza solo cabe el baloncesto. Normalmente no tenemos nada de qué hablar, aunque seamos hermanos. Tienes un hermano pequeño. 2 de ellos. El chico del baloncesto está en el mismo año escolar que tú. Vaya, no lo sabía. Mi otro hermano está en segundo de bachillerato, pero es otro cabeza de músculo obsesionado con el ejercicio. No sé si alguna vez ha leído algo que no sea un cómic. Todo un problema, ¿no? Supongo. Tenía la sensación de que el quinceañero que leía la mitología de Cthulhu 6 solo en su habitación el fin de semana era más problemático, pero, da igual, supongo. En realidad, eso me hizo darme cuenta de algo. No había un chico en mi clase que se llamaba Mizuno. Era alto y muy moreno y tenía un aspecto deportivo. Nunca había hablado con él, pero podría ser el hermano menor de la señora Mizuno. Era un pueblo pequeño.
Este tipo de coincidencia podría no ser tan inusual. Señorita Mizuno. ¿También fue a Yomi del Norte para la escuela secundaria? Le planteé la pregunta, repentinamente preocupado. Estuve en la secundaria del sur, respondió. Mi casa está justo en la frontera entre las dos escuelas, así que dependiendo del año que sea, vamos al norte o al sur. Así que mi primer hermano y yo fuimos a la secundaria sur, y mi hermano menor va a la del norte, ya veo. Entonces la señorita Mizuno probablemente no sabría de la Misaki de hace 26 años. Me sentí aliviado de alguna manera, y los dos seguimos con nuestra frívola conversación sobre nuestra afición compartida. 6. 26 de mayo, martes. El segundo día de los exámenes parciales del primer semestre. La lluvia no había dejado de caer desde la noche anterior, amenazando con el inicio de la temporada de lluvias. Me pareció bastante inusual para una escuela de hoy en día, y esta era mi primera experiencia al respecto, pero Yomi del Norte no exigía zapatos solo para el interior. Excepto en el gimnasio, todo el mundo llevaba los zapatos de fuera, incluso dentro del edificio de la escuela. Así que, en días como este, cuando llovía, el suelo del vestíbulo y de las aulas se convertía en un desastre de huellas mojadas. En la segunda hora, el supervisor del examen de lengua y literatura, nuestra última asignatura, fue el señor Kuodera. Repartió las hojas de examen y luego, con la orden de, muy bien, pueden empezar, la sala quedó en silencio. El sonido de los lápices mecánicos al trazar sobre el papel era realzado por una tos contenida o un suspiro bajo. Puede que haya cambiado de escuela, pero el ambiente durante un examen era el mismo en todas partes. Cuando habían pasado unos 30 minutos desde el comienzo del examen, un alumno se levantó de su mesa y salió del aula. Reaccioné al sonido y a la impresión que habían causado, y por reflejo miré hacia la ventana. Mei no estaba allí. Cielos, terminó temprano y se fue de nuevo, Tras un pequeño debate interno, coloqué mi hoja de respuestas boca abajo sobre mi escritorio y me levanté de la silla. Empecé a salir de la habitación en silencio, cuando, ¿ya has terminado, Sakakibara? El señor Kuera me detuvo. Bajé un poco la voz, sí. Así que iba. ¿No crees que deberías usar el resto del tiempo para revisar tus respuestas? No. Está bien. Era consciente de un zumbido bajo que había surgido aquí y allá en la habitación mientras respondía. Estoy seguro de mis respuestas, ¿puedo irme? Miré hacia la puerta que me había abierto y cerrado recientemente. El señor Kuera estuvo perdido por un momento, pero finalmente bajó la mirada. Supongo que sí. Puedes salir de la habitación, pero no te vayas a casa. Espere tranquilamente en algún lugar. Tendremos una clase no programada después de esto. El zumbido se extendió por toda la clase. Podía sentir que los ojos de todos se dirigían hacia mí de forma incómoda. Probablemente pensaban que yo era un snob. Y si lo hacían, no había nada que pudiera hacer al respecto. Y sin embargo, no pude evitar inclinar la cabeza hacia un lado y preguntarme por qué. Habíamos hecho exactamente lo mismo, así que, ¿por qué había salido así? Pero nadie le dijo nada a Mei. ¿No era eso bastante extraño? Ahora sí que parecía que algo estaba. Nada más salir de la clase, vi a Mei de pie junto a una ventana del pasillo. La ventana estaba abierta y entraba un poco de lluvia. Tenía la mirada perdida, sin prestarle la menor atención. Siempre terminas antes, dije, acercándome a ella. ¿Lo hago?, respondió Mei sin darse la vuelta. Ambos días, abandonaste la sala a la mitad del tiempo de examen de todas las asignaturas. ¿Dices que has venido a hacerme compañía en la última? No. Soy bueno en artes del lenguaje, ¿Podrías responder a esas preguntas, ¿Qué quieres decir? ¿Donde hay que resumir lo que sea en un número determinado de palabras? ¿O donde se pregunta cuál era el objetivo del autor? Oh. Sí, supongo que sí, soy pésima en eso. Las odio. Prefiero las matemáticas o la ciencia. Esas solo tienen una respuesta clara. Sí. Pude ver a dónde quería llegar, así que simplemente escribiste lo que fuera y te fuiste. Sí, ¿está bien? Sí, no me importa. Pero ¿qué pasa con...? Empecé a decir algo, pero decidí abandonar el tema. Guiando el camino, me dirigí a la parte superior de la escalera adyacente al lado este del aula, llamada escalera este. Mei también abrió la ventana allí. La brisa que entraba, salpicada de gotas de lluvia, jugaba con su corte de cabello negro. Se llamaba Misaki Fuyouka, ¿no? La chica que murió en el hospital ese día. Le presenté con valentía la información que había obtenido de la señora Mizuno durante el fin de semana. Sus ojos no se apartaron de la ventana, pero los hombros de Mei temblaron ligeramente, o eso parecía. ¿Porque ella? Fuyouka Misaki, comenzó a hablar Mei en voz baja. Misaki Fuyouka era mi prima. Hace mucho tiempo,
estuvimos juntas y ella era más que eso. ¿Más que eso? Me costó entender lo que quería decir. Pero, ¿era por eso por lo que ella era su medio cuerpo? Esa historia que me contaste hace 2 semanas. Volví a cambiar de tema. Sobre el tercer año de la clase 3, hace 26 años, ¿cómo es el resto? ¿La parte de la historia de fantasmas? Intentaste preguntarle a alguien, me respondió. Mientras buscaba algún tipo de respuesta, Macy giró hacia mí y dijo, nadie te lo diría. No, bueno, ¿qué se puede hacer? Eso fue todo lo que dijo antes de callarse de nuevo y volverse hacia la ventana. Incluso si le pidiera la historia ahora, probablemente no me diría nada. Esa fue la sensación que tuve. Las palabras de Raiku, de que hay un momento para descubrir algunas cosas, volvieron a mí con un extraño peso. Mira, dije, y luego respiré hondo, como había hecho en la galería de muñecas. Me acerqué a Mei, que estaba de pie junto a la ventana. Mira, hace tiempo que quería preguntarte esto. Me ha estado molestando desde que me trasladaron aquí. Me pareció ver que sus hombros volvían a temblar ligeramente. Seguí adelante. ¿Por qué hacen eso? Todos en la clase, e incluso los profesores. Es como si no estuvieran. Sin dejarme terminar mi pregunta, Mei respondió en un murmullo. Porque no existo, ¿lo entiendes, Sakaki? Deja de prestar atención a cosas que no existen, eso no. Volví a respirar profundamente, es peligroso, pero eso no. Para ellos, soy invisible. Tú eres el único que me ve, Sakaki Bahara. ¿Qué harías entonces? Mei giró lentamente su rostro hacia mí. Una sombra de sonrisa brilló en su ojo derecho, el que no estaba oculto por el parche. ¿Fue mi imaginación la que me hizo ver un matiz de soledad en él? No. Eso no puede ser cierto. Si cerraba los ojos en ese momento y los abría, digamos, 3 segundos después, ¿habría desaparecido delante de mí? Por un momento, esos pensamientos se apoderaron de mí y me apresuré a desviar la mirada hacia el mundo más allá de la ventana. No puede ser verdad. Fue entonces cuando ocurrió. Oí el sonido de alguien subiendo las escaleras. 7. Los pasos eran frenéticos, completamente fuera de lugar en esta situación, con toda la escuela envuelta en la toma de exámenes. Mientras me preguntaba qué estaba pasando, vi de quién se trataba, una figura que llevaba un chándal azul marino. Era el señor Miyamoto, uno de los profesores de gimnasia. Todavía no asistía a las clases de gimnasia, pero conocía el nombre del director y su aspecto, al menos. El señor Miyamoto se acercó a nosotros y abrió la boca para decir algo, pero al final corrió hasta el aula de la clase 3 sin decir nada. Entonces abrió la puerta de la parte delantera del aula y llamó, Sr. Kuboera. Señor Kuboera, ¿puede venir aquí? Después de un momento, el profesor de lengua y literatura, que estaba en medio de la supervisión de un examen, sacó la cabeza del aula. ¿Qué está pasando? Con los hombros agitados por su respiración agitada, el profesor de gimnasia dijo, bueno. Donde estábamos Mei y yo, apenas pude escuchar lo que dijo. Acabamos de recibir la noticia, y eso fue todo lo que oí. Había bajado la voz a mitad de camino. Sin embargo, la reacción del señor Kuboera cuando escuchó las noticias del señor Miyamoto la pude interpretar claramente. En cuanto escuchó lo que era, se quedó sin palabras y su rostro se puso rígido. Ya veo, respondió solemnemente, y luego volvió a entrar en la habitación. El señor Miyamoto miró al techo, con los hombros todavía muy agitados. Finalmente, la puerta que el señor Kuboera había cerrado se abrió de golpe y un estudiante salió volando de la habitación. Era la representante de la clase, Yukari Sakuragi. Tenía su bolsa en la mano derecha. Parecía estar en completa confusión. Compartió unas breves palabras con el señor Miyamoto, que se encontraba cerca de la puerta, y luego Sakuragi cogió su paraguas del soporte que había fuera del aula. Era un paraguas de palo beige. Luego, con las piernas enredadas, empezó a correr. Al principio, se dirigió hacia la escalera este. Pero luego, quién sabe por qué, ese impulso se frenó y pareció congelarse en el lugar. Pareció ocurrir en el instante en que sus ojos se fijaron en nosotros, de pie junto a las ventanas frente a la escalera. Al momento siguiente, había girado sobre sus talones y empezó a correr por el pasillo en dirección contraria. Parecía que su pierna derecha, que según me dijo se había torcido tras una caída, aún no se había curado del todo. Su carrera fue torpe, tratando de favorecerla. Salió corriendo por el pasillo que iba de este a oeste y pronto desapareció de mi vista. Había bajado por la escalera oeste, al otro lado del edificio. Me preguntó de qué se trataba. Me volví hacia Mei. ¿Qué es lo que? Mei no reaccionó en lo más mínimo. Se quedó congelada, con el rostro ceniciento. Me alejé de la ventana y me dirigí al profesor de gimnasia,
que llevaba el traje sudado, intenté preguntarle, ¿es R. Miyamoto? ¿Qué pasa con Sakuragi? Oh. El señor Miyamoto me miró con una mueca en la cara, como si me frunciera el ceño. Su familia tuvo un accidente. Acabamos de recibir un mensaje urgente para que vaya al hospital de inmediato. No estaba seguro de si había terminado o no cuando sucedió. Hubo algún tipo de sonido violento y un grito corto y agudo resonó en el pasillo. ¿Qué fue eso? Inmediatamente, me sentí intensamente inquieto. ¿Qué acaba de pasar? Empecé a correr por el pasillo antes de poder pensarlo mucho. Como si estuviera persiguiendo a Yukari Sakuragi, que acababa de correr por este mismo pasillo. Bajé la escalera oeste, la misma por la que ella había bajado al segundo piso. No la vi allí. Empecé a correr desde el segundo piso hasta el primero, y al instante la vi. Una escena extraña y horripilante llenó mi visión. Al final de la húmeda escalera de hormigón, en el rellano entre el segundo y el primer piso, había un paraguas abierto. Un paraguas de... Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.